Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su fidelidad y podemos fortalecer nuestra fe en Él. Amén. Él es un Dios de los imposibles. Para Él no existe esta palabra. Por eso confiamos y hemos visto, como decía mi esposa, tantas veces la mano de Dios. Hemos visto tantas veces sus milagros. Hemos visto cómo realmente Él abre caminos en los desiertos, en las soledades. Amén. No es solamente una frase poética, sino que es una realidad. Gloria al Señor. Voy a invitar a mi hermana Cintia, que ella me va a acompañar, me va a ayudar con la lectura de la palabra. Y vamos a seguir desarrollando el estudio que comenzamos ya hace algunos miércoles. Mientras en la radio, no sé cuántos escuchan, el seminario radial, el discipulado radial, si no lo hace, se lo recomiendo. Los martes a las 11 de la mañana, los martes a las 20 horas se repite. Los jueves estamos también con el pastor Carlos compartiendo una palabra de Dios. Y los días martes hemos comenzado ayer con un estudio nuevo referente al pueblo de Israel. La iglesia y el pueblo de Israel, las profecías cumplidas y las que están por cumplirse con el pueblo de Israel, desmitificando y destruyendo argumentos. Justamente el domingo el Espíritu Santo nos hablaba del mundo espiritual y que las armas espirituales que el Señor nos da es para destruir todo argumento y toda mentira que se levanta en contra nuestra de parte de Satanás y que se levanta contra el pueblo de Israel. Amén. Justamente ayer fue el 76 aniversario del pueblo de Israel, reconocido 76 años desde que fue reconocido por la ONU. En realidad Israel tiene unos 4.000 años aproximadamente. Y ya estaban en esa tierra antes que existieran los, entre comillas, los palestinos, ¿no? Explicamos todo esto. Bueno, esto estamos estudiando los días martes. Vamos a seguir el martes próximo, si así Dios lo permite. Y los miércoles estamos aquí con el estudio de la gematría bíblica, el estudio de los números de la palabra. Habíamos explicado cómo se hace este estudio. Los judíos no tienen números, sino que cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico y cada palabra tiene un valor numérico que es simbólico, que nos da mensajes, que amplía el mensaje escrito en letras también, ¿no? Todo esto lo hemos venido desarrollando estos miércoles. Vimos y empezamos el miércoles pasado con otra parte, que son las 42 generaciones, basado en la genealogía de Jesús. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, pareciera que la parte más, entre comillas, ¿no?, aburrida son las genealogías. Y fulano engendró a Mengano y Mengano a Sultano. Y yo me acuerdo que antes, cuando llegábamos a una genealogía, medio que la pasábamos de largo y leíamos algo, quizás pensábamos más sustancioso. En realidad toda la palabra es sustanciosa, ¿no? Todo, como dice Pablo a Timoteo, toda la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estemos preparados para toda buena obra. Amén. Pero después, con los años, el Espíritu Santo nos va dando luz y vamos descubriendo los poderosos mensajes que hay en aquellos pasajes que incluso antes por ahí pasábamos de largo. Y vimos en Mateo capítulo 1, Mateo comienza con la genealogía de Jesús y vimos esa forma que tienen los judíos de acomodar los números, de presentarlos, porque ellos también, el Espíritu Santo, ¿no?, a través de ellos, nos da mensajes a través de los números. 14 generaciones, 14 y 14, 42 generaciones. Desde que el Señor hizo un pacto con Abraham hasta que vino David, y luego la promesa de liberación cuando vino el cautiverio babilónico, y allí hubo otro pacto de liberación, y hasta que vino Cristo. Que Cristo vino a traer liberación no solo de un país sometido por otro, sino que vino a traer libertad al ser humano en todo el planeta. Amén. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús
ya estaba el Señor por ascender a los cielos después de la resurrección, 40 días después. Él asciende a los cielos desde el Monte de los Olivos, desde la aldea de Betania. El Señor se eleva en una nube. Amén. Y los discípulos todavía preocupados por cuestiones que humanamente son muy importantes. Pero el Señor estaba mucho más allá que eso. El Señor está por sobre todo lo que nosotros a veces creemos importante. Amén. Y le dicen, ¿vas a restaurar el reino de Israel, la libertad del gobierno de Israel en este tiempo o será en otro tiempo? Porque ellos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Y el Señor le dijo, no les importa esto a ustedes. Yo les voy a decir lo que realmente importa. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y quiero que me sean testigos aquí en toda esta zona, pero vayan también a Samaria, que era una zona prohibida para los judíos, y vayan hasta lo último de la tierra, que era una zona desconocida para los judíos. Pero las palabras de Jesús se cumplieron. El Señor les estaba diciendo, de nada sirve quien gobierna si están gobernados en sus corazones, si sus vidas y sus hogares, sus familias están gobernados por Satanás. De nada sirve que gobierne un rey israelita o si gobierna otro imperio, no cambia el hecho de su realidad espiritual. Yo vine a traer liberación, la liberación que ningún ejército, ningún revolucionario puede traer, que es la liberación del alma, la liberación del espíritu. Él nos hizo libres del pecado, amén. Ningún gobierno puede darnos sanidad en el cuerpo y Él vino a morir también por nuestra sanidad. Amén, por sus llagas, dice en Isaías, por sus llagas fuimos, ya está hecho en la cruz del Calvario, fuimos nosotros curados. El Señor le dijo, abran los ojos, lo importante es esto. Después la historia siguió transcurriendo. Un día el Imperio Romano se debilitó y cayó, pero la obra de Cristo en la cruz permanece para siempre. Amén, permanece para siempre. Gloria al Señor. Y aquí estamos nosotros, y yo siempre digo, me alegro porque estamos en lo último de la tierra. El Espíritu Santo impulsó el Evangelio realmente hasta lo último de la tierra, fue efectivo, fue poderoso, llegó a lo último de la tierra y por ahí, de donde vino el Evangelio, se enfriaron un poco y de lo último de la tierra empezamos a mandar misioneros, predicadores con el poder de Dios hacia allá y de repente allá en Europa, donde pareciera que está muy débil el Evangelio, y de Latinoamérica y de Estados Unidos, el Señor envió hombres y mujeres a encender la llama nuevamente y hay pequeños fuegos que se están encendiendo por todos lados, también en Europa. Y ni hablar en los países donde hay persecución, donde la ONU no ve nada, no ve derechos humanos, no ve ninguna cosa. En la China, en Norcorea, en algunas zonas, incluso yo decía aquí en Latinoamérica, en México, son perseguidos nuestros hermanos en la fe. Pero ahí es donde el Evangelio se está multiplicando y se está haciendo más poderoso. En el Medio Oriente el Señor está haciendo una obra tremenda. Realmente Dios está trayendo avivamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esos supuestos avivamientos? Que yo dije, yo no voy a decir ni sí ni no, pero soy un poco desconfiado de estas cosas. Vamos a ver si realmente es un verdadero avivamiento. A veces dicen, bueno, un culto que siguió varios días y no terminó y siguieron cantando por varios días. Hay un avivamiento. Y bueno, veremos. ¿Hoy alguien se acuerda? ¿Dónde era eso? A ver si alguien se acuerda. ¿En dónde? Una universidad. En Asbury. ¿Qué pasó? Fuego de papel de diario, que el diario usted lo prende. Los verdaderos avivamientos no son un culto largo. ¿Un culto extenso puede ser producto de un avivamiento? Sí, claro que sí. No estamos en contra de eso. De repente viene el Espíritu Santo y ya no nos importa el reloj. Está bien. Pero no es eso nada más. El verdadero avivamiento es salvación, es arrepentimiento. El arrepentimiento y perdón de pecados, la conversión, eso es avivamiento. Cuando yo escucho de lugares donde hay persecución y nuestros hermanos no pueden tener un culto largo, están escondidos porque si no los matan, no pueden cantar fuerte porque si no los van a pescar,
no pueden tener templos como nosotros tenemos la bendición de tener, y se están multiplicando y multiplicando y multiplicando, y el Señor se está manifestando. Eso es un avivamiento. Eso es un verdadero avivamiento. Amén. Pactos de Dios. Dijimos el miércoles pasado palabras que resaltan en este estudio, palabras clave: pacto, algunos lo anotaron, si alguien no lo anotó lo puede anotar, promesa, fe y cumplimiento. Pacto, promesa, fe y cumplimiento. Dios es un Dios de pactos. Amén. ¿Él cumple sus promesas, sí o no? Amén. Ahora nosotros tenemos fe. Si tenemos fe, habrá cumplimiento. Amén. Tenemos que, como dice la palabra, mezclar fe en lo que oímos, porque la fe nos impulsa a hacer. La fe no es un sentimiento nada más. La fe es un motor. Dios te dice hacer tal cosa, es una locura, pero vos le crees, tenés fe, lo haces. El que se queda solo, sí, yo creo que Dios lo puede hacer, pero me quedo esperando que Dios lo haga, me quedo expectante, pero no hago nada, no me muevo para donde Dios me dice, no es fe. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Amén. Gloria al Señor. Vimos varios textos bíblicos el miércoles pasado del pacto de Dios con Abraham, y era un pacto mesiánico. Luego ese pacto el Señor lo renueva con David, conocido como el pacto davídico. Luego viene un pacto de liberación, promesas de liberación, cuando ellos estaban en pleno cautiverio. Todo esto se desprende de la genealogía de Jesús. Después del pacto de Abraham, vendría otra promesa mesiánica a David, 14 generaciones después. 14 generaciones después de David allí en el cautiverio babilónico, y todo lo que Dios fue prometiendo, Dios lo cumplió. Incluso la disciplina de Dios. Fue una promesa también la disciplina. El Señor les envió profetas. Israel se desvió. Les decía, si ustedes no corrigen su conducta, ustedes van a terminar prisioneros, van a ser tomados prisioneros por sus enemigos. Babilonia los va a dominar. Van a destruir el templo. Van a matar a mucha gente. Y ojo que cuando Dios advierte, también cumple sus advertencias. Es la parte que por ahí no nos gustaría mucho, ¿no? Todas las promesas lindas y positivas, amén. Pero cuando Él dice, si haces esto mal, te va a pasar esto, también es una promesa. Dios le dio tiempo a su pueblo. Jeremías fue encarcelado, fue vituperado, y entre otros profetas que anunciaron y lo trataron de vendepatria y lo trataron de traidor a la patria, porque había falsos profetas que decían, no, ustedes van a vencer a Nabucodonosor, a sus ejércitos. ¡Wow! Y vio que a la gente le gusta el exitismo. Y cuando Dios dice, están haciendo mal, le van a ir mal, se van derecho al pozo, no tiene fe. Pero la paga del pecado es muerte. Eso no, es una ley que no se puede quebrar. La desviación de la verdad va a traer malas consecuencias. No se puede romper eso. No se puede prometer bendición, prosperidad y victoria cuando las personas o el pueblo de Dios, como fue el caso de Israel en su mayoría, estaban desviados de la ley de Dios. Indefectiblemente iba a terminar mal. Y Jeremías venía y decía, no, van a ser derrotados. Jeremías les aconsejaba y les decía, entréguense a sus enemigos para que la paguen más barata, para atenuar un poco los efectos de la invasión. Mejor no luchen, entréguense. Este es un traidor, y lo metían preso y demás. Pero al fin vino el cautiverio. Nabucodonosor destruye el templo. Son llevados cautivos. Y hay 70 años, que uno lo ve tan rápido porque el tiempo de lectura es mucho más rápido que el tiempo real, ¿no? Transcurrido en la historia. 70 años, casi una generación, allí en el cautiverio babilónico. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tener oídos bien nítidos, atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Tener afinados los oídos. Ahora,
el Señor no se agrada en castigar, en corregir o en disciplinar, como usted quiera llamarle, pero son consecuencias del pecado. Él quiere que su pueblo se arrepienta porque Él está dispuesto y está presto para restaurar y restituir. Ese es el corazón de Dios. Amén. Ese es el corazón de nuestro Dios. Es un Padre bueno. Como padres, cuando corregimos a nuestros hijos nos duele, ¿verdad? No nos gusta, pero tenemos que hacerlo. La palabra dice que los padres, cuando no le niegan la vara, dice, la varita mágica yo le llamo, a los hijos, lo libran de la muerte. Lo libran de la muerte. Y así el Señor obra con su pueblo. Su pueblo vuelve al Señor, vuelve a Dios y se cumple, y a los 70 años ellos son liberados, empiezan a volver. Eso estuvo profetizado por Daniel. Daniel estuvo durante el cautiverio babilónico, él estuvo allí. Y cuando vino el imperio medo-persa, él estuvo allí también. Y halló gracia delante de los reyes, que eran reyes paganos, hasta que Dios utiliza a un hombre llamado Ciro, que era persa, y Dios dice, mi siervo. ¿Por qué? Porque Ciro, a pesar de ser un rey pagano, obedeció la voz de Dios. Tuvo temor de Dios. Dios usa a Artajerjes y empiezan a hacer edictos en favor del pueblo de Dios hasta que Israel vuelve y empieza a restaurar la ciudad. Restauran primero el templo, luego las murallas y la ciudad. Y es un proceso doloroso, es un proceso costoso, pero es un proceso de restauración. Amén. Todo proceso de restauración, sepa que no es fácil. Todo proceso de restitución cuesta. Es doloroso, hay precios que pagar, pero es por un buen fin. Amén. Es por un buen fin. Y el pueblo al final, con la ayuda del Señor y hombres que Dios levantó y encendió su espíritu, como Esdras y Nehemías, como Zorobabel, hijo de Salatiel, Dios levantó gente con un espíritu dispuesto. Gloria al Señor. Hoy mi esposa hablaba de esto, por la gente con un espíritu dispuesto para hacer la obra del Señor, que no es fácil. El día domingo decíamos, parece que el Señor quiere que terminemos los templos en medio de las crisis. Bueno, y eso me recordaba a mí los tiempos de la restauración del templo que había sido destruido, que era el templo glorioso de Salomón, y ahora estaban restaurando un templo mucho más humilde, pero que la gloria del Señor lo iba a llenar. Dice que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. El edificio no era tan lujoso, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Amén. Y dice que terminaron, estaba profetizado por Daniel, que toda esa restauración iba a ser en tiempos angustiosos. Pero lo pudieron hacer. Amén. No le tenga miedo a los tiempos angustiosos. No se me quede en el camino. Usted métale para adelante. Si Dios lo manda, dele. Porque Dios está. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él merece la gloria. Ahí está. Nada como un buen mate para calentar la garganta. Bien. Quedamos el miércoles pasado en el enfoque de cada evangelista. Mateo, Marcos, Lucas, Juan tuvieron enfoques diferentes y vamos a ver en qué perfil del ministerio de Jesús ellos remarcaron más y por qué. Dijimos Mateo, si usted lee hoy, nosotros con el entendimiento que tenemos de la palabra, cada uno de nosotros, los 4 evangelios medio que nos parecen muy similares, algún detalle que aporta uno, el otro no, otro aporta más detalle, pero lo vemos muy similares. Sin embargo, cada evangelista remarcó una característica del ministerio de Jesús. Lo que remarca Mateo, y ahí entendemos por qué Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Su evangelio empieza con la genealogía de Jesús, porque Mateo está dirigido a los judíos. Mateo tiene como enfoque principal a los judíos. Por eso Mateo empieza con la genealogía, porque Mateo quiere demostrar legalmente que Jesús era el Mesías esperado y profetizado
por los profetas de la antigüedad, que tenía que venir del linaje de David, que tenía que ser de la tribu de Judá, que era algo disruptivo porque el sacerdocio era ¿de qué tribu? De Leví. Era de la tribu de Leví, la familia arónica, la descendencia arónica. Pero el Señor dice, yo voy a cambiar el sacerdocio, ahora viene por el lado de Judá, según el orden de Melquisedec, antes de la ley. Se le reveló a Abraham, qué glorioso, ¿no? El Señor, cómo muestra sus planes. Entonces el Mesías tenía que venir por la dinastía de David, tenía que venir por el lado de la tribu de Judá, y Mateo comienza con la genealogía, antes de hablar de todo lo que Jesús había hecho, demostrando a los judíos que legalmente Jesús viene de esa descendencia. Él era el heredero al trono de David. Él era, como se había profetizado, nacido en Belén, Belén Éfrata, Belén de Judea. Yo siempre remarco y enseño esto, la Biblia no habla de Palestina. Hoy Belén está bajo la autoridad palestina, porque Palestina no existía. Búsquela en la Biblia, no existe Palestina. Palestina es un gran engaño, es un cambio de nombre del territorio de Judea. Bueno, no voy a volver a hablar de eso, escuche los martes, los martes estamos hablando de eso, pero Jesús nace en Belén de Judea, una zona éfrata, y dice, era un pueblito sin importancia, ¿no? Y la palabra del Señor dice, tú no eres insignificante. ¿Tú crees que eres insignificante? No eres insignificante entre todas las poblaciones y las ciudades de Israel, porque en ti nacerá, y ahí está la promesa. Mateo se dirige principalmente a los judíos y le da el enfoque que a los judíos les interesaba, que era la legalidad del Mesías. El Evangelio de Marcos tiene otro enfoque. Marcos está enfocado a los romanos. ¿Qué le interesaba al romano? ¿Cuál era el fuerte del romano, del imperio romano? El poder. Ellos tenían el poder de las armas. Ellos tenían el poder económico. Ellos tenían el poder de la estrategia militar. Sus legiones eran imbatibles. ¿Cómo conquistar a los romanos con el mensaje de alguien que nació en un pueblito insignificante humanamente hablando y decirles que ese es más poderoso que el César? Pues Marcos, cuando usted lo lee en detalle, va a ver que Marcos resalta el poder de Jesús. Te dirá, bueno, pero los milagros de Jesús están en todos los evangelios, pero Marcos lo resalta más. Marcos pone sobre el tapete que Jesús es poderoso para resucitar muertos, darle vista a los ciegos, amén, levantar los paralíticos, levantarse de la misma tumba. Él remarca el poder. Entonces, Mateo, dirigido a los judíos, Marcos, dirigido a los romanos, por eso enfatiza sobre el poder. Lucas, dirigido a los griegos. Recuerden que la cultura judía había sido permeada por la cultura griega. ¿Sí? Y los griegos habían gobernado y habían dominado y subyugado a Israel antes que los romanos. De hecho, los romanos, esto pasó en los 400 años del silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los romanos en principio eran aliados de Israel. ¿Cuántos sabían esto? Eran aliados, hasta que a un general romano una vez se le ocurrió y dijo, pero ¿para qué vamos a estar ayudando a este pueblito? ¿Por qué mejor no lo conquistamos? Y luego Roma se levanta y se erige como un poderoso imperio y toma el lugar que tenía Grecia. Pero la cultura griega estaba metida, por eso gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Gran parte, no todo. Entonces Lucas apela al interés que tenían los griegos, que era la sabiduría. Él apela a la parte de la sabiduría. Lucas dice, investigué, me remito a las pruebas. ¿Sí? Lucas está presentando pruebas legales y resalta la sabiduría del ministerio
de Jesús. En Turquía hay una iglesia muy antigua que se llama Santa Sofía. Y no es que es una mujer que fue beatificada, santa. Santa Sofía, Sofía de sabiduría, por la santa sabiduría de Jesucristo. Lucas resalta la parte intelectual, la sabiduría de Jesús, porque él está captando el interés de los griegos. Entonces, de nuevo, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos. Juan, ¿a quién? El discípulo del amor. Usted ya sabe cuál fue el área o la característica del ministerio de Jesús y del mismo Jesús que resalta Juan, es el amor. Y el Evangelio de Juan está dirigido a toda la iglesia de Cristo de todo el planeta. Juan dirige su Evangelio a la iglesia de Cristo, no solo de Israel, de Roma, de Grecia, sino en todo el mundo. Y Juan abarca este tema tan hermoso que es el amor. Sus cartas hablan del amor. El discípulo del amor. ¿Por qué Juan destaca esta característica de Jesús? Porque era el más jovencito. Era considerado todavía un muchachito de 20 años aproximadamente y dice que Juan lo quería a Jesús casi como un padre y dice que él reposaba su cabeza en el pecho de Jesús. Yo siempre digo esto, todos los discípulos escuchaban la voz de Jesús, pero Juan escuchó los latidos del corazón de Jesús. Es lindo escuchar la voz de Dios y ya es un gran avance y una gran cosa, pero podemos animarnos a acercarnos cada vez más al Señor y empezar a escuchar su corazón. Cuando usted aprende a escuchar el corazón del Señor, usted sabe que Él está ahí aunque no esté hablando. Usted sabe que Él lo ama aunque no le esté respondiendo nada. Y quizá esté trabajando con su paciencia, esté trabajando con su fe, con su confianza, la está haciendo madurar, la está fortaleciendo y no contesta, pero usted lo escucha, que su corazón está latiendo. Juan dirige su evangelio a la iglesia de Cristo de todo el mundo. Y el Espíritu Santo me trae a la mente en este momento lo que Pablo dijo. Pablo dijo, yo quiero ganar a todos para Cristo. ¿Cuál es el objetivo del cristiano hoy en día? Tiene que ser el mismo, ganar de todos lados, ganar a gente para Jesús. Y él dijo, yo al judío me hago judío y al griego me hago griego. Y no quiere decir esto que muchos han malinterpretado, ¿no? Bueno, yo para ganar al borracho me tomo un par de vinos al lado de él y entiendo lo que el borracho siente. Nada, no entiende nada. No está diciendo eso. Para entender al drogadicto me tengo que drogar. No, señor. Había una doctrina satánica que está escrita en Apocalipsis, en las 7 cartas, los que enseñan las profundidades de Satanás. ¿Saben a qué se refería eso? Había gente en las iglesias que estaba enseñando que para poder conocer lo que era la redención, primero había que revolcarse en el pecado. Entonces tenías autoridad después para predicar. Vaya doctrina satánica, porque muchos de ahí no salen. No, lo que Pablo está diciendo, yo voy a meterme en la cabeza de todos, voy a tratar de ver cómo le presento el evangelio a un judío para que me entienda y voy a tratar de presentarle el evangelio a los griegos y a todos los gentiles de una forma que ellos me comprendan. Pablo debatía en los foros griegos, él iba a Atenas y debatía y había gente que le prestaba atención. Y cuando él hablaba de Cristo y de la muerte y resurrección, algunos decían, este está loco, bueno, ya te oiremos en otra ocasión. Pero había gente que se juntaba con él y le decía, por favor, háblenos más de este Jesús. Y se empezaban a armar esos grupitos de hombres y mujeres de fe que encendieron esos fuegos del evangelio en territorios gentiles, fuera de Israel. Dios usó la vida del apóstol Pablo, él era políglota, él hablaba varios idiomas. Él había sido bien instruido y entendía la cultura de los gentiles. Por eso Dios usó como herramienta el conocimiento que Pablo tenía y lo envió a los gentiles. Pedro era más tosco. Tenía unción, tenía poder de Dios, pero en su formación intelectual era más tosco.
Pero Dios tampoco tiene problemas con eso. Dice, bueno, Pedro, yo te voy a usar para que le prediques a mi pueblo. No te voy a mandar a hablar en griego en los foros, pero predicale a mi pueblo. Por eso Pablo fue apóstol a los gentiles. Era quizá el más preparado en el judaísmo, instruido a los pies de Gamaliel. Era maestro. Hoy los judíos lo llaman Rabí Shaul, el maestro Saulo, el rabino Saulo. Pero Dios dijo, yo te necesito con los gentiles. Quiero que le hables y quiero que uses. Y eso que él llegó a decir, comparado con el conocimiento de Cristo, todo lo tengo por basura. O sea, lo comparo con Cristo y toda mi preparación académica no es nada. Pero la usó. ¿Mm? Exacto. Lutero era un teólogo, era un maestro. Amén. Es un lindo mensaje ese, porque Dios toma todo lo que somos y tenemos y Él lo usa. Nadie tiene que sentirse menos ni más que nadie. Porque Él va a usar, lo que tú tienes, Él lo va a usar. Lo que tenía ese muchachito, 5 panes y 2 peces, no servía para nada, no alcanzaba, pero él tuvo la fe de llevarlo a las manos de Jesús. Decir, yo sé cuántos pueden comer de esto, pero yo lo pongo en tus manos, Señor. Si usted lleva su vida a las manos del Maestro y a los pies del Maestro, lo que usted es, lo que usted sabe o lo que no sabe, lo que usted tiene o lo que no tiene, Dios lo va a usar para su gloria. Amén. Como un diamante. Amén. Amén. Mirad el hueco en la piedra donde fueron cortados, dice el Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Yo pienso en 2 casos bíblicos, y ya vamos a volver aquí, pero todo tiene que ver con todo. Pienso en 2 casos bíblicos. Daniel y sus amigos estaban preparados, eran de la nobleza judía. Cuando fueron llevados cautivos, fueron instruidos en la lengua de los caldeos. Ellos estudiaron la cultura de los caldeos, de los babilonios. Y fíjense que no es que ellos dijeron, no, esta porquería nosotros nos vamos. No, todo lo que era cultura, todo lo que era idioma, todo lo que servía, lo tomaron. Hay gente que cree que más unción tenés cuanto más bruto sos. No es así. No. Uno puede ser bruto y Dios nos usa igual. Dios usó la mula de Balaam para hablarle. Y como dijo Lutero también en una oportunidad, al parecer va a volver a usar un burro, dijo. Y Dios de repente toma a alguien que tiene instrucción, pero que tuvo un encuentro con Dios y sabe que todo eso no lo va a salvar y necesita de Cristo y también lo usa. Y pienso en esto, ¿no? Ellos estaban instruidos y ¿a dónde Dios los puso? Él necesitaba a sus emisarios en el palacio, como Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, sus amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías, sus nombres hebreos. Luego fueron cambiados. Daniel fue cambiado por Belsasar, su nombre, ¿no? Tampoco tuvieron problema con eso, pero en eso no se contaminaron, con la comida del rey. Pablo dijo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay algo que tiene virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que sea bueno, a veces los cristianos nos volvemos tan espirituales que hay cosas buenas que las rechazamos, porque esto no es de Dios. ¿Quién te dijo? Hay cosas que son buenas. Ahora, todo lo que te contamina espiritualmente, lo rechazás. Dios los usó. Ellos manifestaron el poder de Dios. ¿Sabe usted que Nabucodonosor, yo tengo la certeza que usted y yo nos vamos a sentar en la mesa del reino de los cielos y siempre decimos va a estar David, qué bueno, va a estar Abraham, pero va a estar Nabucodonosor también? Y otros de esta época, algunos que usted dice, no llega ni al cielo raso y de repente el Señor los va a salvar y algunos no nos vamos a enterar y los vamos a ver allá arriba. Míralo este. ¿Qué hace este acá? Y gloria al Señor porque el Señor necesita un instante nada más para salvar a una persona. Claro que no hay que esperar el último instante, ¿no? Pero Dios con un instante Él puede salvar.
Y quizá otro te va a decir, el fulano no está. Che, parecía que nos ganaba todo en la carrera, no llegó. Ayúdanos, Señor. Pero Nabucodonosor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque hubo un Daniel. Porque Nabucodonosor termina escribiendo a todo pueblo, lengua, nación, todas las naciones que estaban bajo el imperio babilónico. No hay otro Dios como el Dios de Daniel. Yo ordeno que todos adoren a ese Dios. Póstrense delante de él, porque él sabe humillar a los soberbios. Y él lo sabía porque él era soberbio y terminó como un animal. Perdió la razón, Dios trató con él, pero él un día levantó la mirada al cielo. Hay soberbios que van a levantar su mirada al cielo y van a ser salvos. Amén. No hay duro para el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y allí Dios usó para incluso Darío. Darío empieza a temer al Dios de Israel porque Daniel es un testimonio. Pero ¿quién podía llegar al palacio? Tenían que ser de la nobleza. Así que Dios necesita gente instruida también. Dios necesita gente en las universidades. Dios necesita gente en los lugares de la alta sociedad. Ellos también son pobres sin Cristo. Pero también había una muchachita que había sido tomada cautiva. ¿Se acuerdan la historia de este leproso, este general Naamán? Famoso, poderoso. Tenía una gran reputación, un excelente militar, pero tenía lepra. Cuando él se sacaba la armadura, se encontraba con su triste realidad. Pero allí en su casa, entre los cautivos también había gente que no tenía instrucción, entonces estaban en la servidumbre. Pero esa muchachita fue la que habló con la esposa de Naamán y le dijo, en mi pueblo hay profeta de Dios. Hay poder de Dios. ¿Por qué no le habla a su esposo? ¿Por qué no le dice que vaya a verlo al profeta Eliseo? Seguramente va a pasar un milagro, algo va a suceder. Esa muchachita no tenía ninguna instrucción, pero ahí Dios también necesita gente. Así que lo que tengas, lo pones en las manos del Señor. Tu vida ponla en las manos del Señor como los 5 panes y los 2 peces. Tu vida va a ser de bendición. No importa donde Dios te ponga. Hay hombres de Dios que Dios los mandó a la capital federal. Y hay hombres de Dios que Dios los mandó a las villas. Y si se cruzaran y uno fuera para el otro lado, no prosperarían. Porque Dios sabe dónde pone a sus hombres y mujeres. Él administra sus recursos. Algunos dicen, qué fácil que le toca al de la capital. La capital es una selva de asfalto. La gente es dura, es más orgullosa. No todos, pero uno puede encontrar una reticencia. Pero allí Dios pone a esos hombres, le dio la gracia. Y meterse en una villa, wow. Pero Dios le ha dado la gracia y ha llamado a gente para que allí vayan a predicar el Evangelio y allí también se salvan personas. Amén. Nunca pierdas este ministerio de la reconciliación. Esto todos lo tenemos. Nunca cierres tu boca, no dejes de hablar de Cristo. Yo me gozo cuando voy a Buenos Aires, todavía se ve mucho allá. Acá por ahí eso está un poquito apagado, pero hay que avivarlo. El evangelismo hay que avivarlo. Y no tienen vergüenza de estar en una plaza, están en Constitución, están en 11, con un parlantito, predicando un evangelio puro y duro, Te arrepentís y hay vida eterna, no te arrepentís, te espera el infierno. Así te predican. Y la gente está en las paradas de los colectivos y hay 100 metros de cola en una parada y 50 en la otra, y aunque no les guste, tienen que escuchar el mensaje. Si no, tienen que pagar un taxi para irse rápido, no lo van a hacer. Están escuchando el mensaje. Gloria a Dios, yo bendigo a esa gente. Bendigo a esos hermanos. Digo, Señor, dale la gracia, ayúdalos, porque son hombres y mujeres valientes que no tienen miedo o están con los trataditos. En Inglaterra todavía el Evangelio, hay fueguitos, el diablo no ha podido apagar el fuego del Evangelio. Están en las plazas con las pizarras, con un mensaje, o están en las esquinas predicando, hablando de Cristo. Todavía en Inglaterra para eso hay un poquito más de libertad que en España. Pero en España también le encuentran la vuelta. Porque hay que pedir permiso en la municipalidad, en el ayuntamiento.
Y cuando uno les dice que es para predicar el Evangelio, ¿se acuerdan cuando Billy lo contó acá? Billy Romero, esposo de Débora Álvarez. Te dicen que no. Entonces, ¿qué hacen? Sacan permiso para hacer alguna obra de teatro, algo cultural. Entonces van con las guitarritas, van con los cartelitos, hacen una representación teatral de la Biblia y después reparten unos folletos, le buscan la vuelta y predican de Cristo igual. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo que ponemos en manos de Dios, Dios lo usa. Dios lo usa. Somos todos estimados para el Señor. Muy estimados. Amén. Así que Mateo tenía esta mentalidad de Pablo. Yo quiero ganar, de todos quiero ganar para Cristo. Marcos también, Lucas también. Marcos sintió esa carga por los romanos y dice, yo, estos que les interesa tanto el poder, yo les voy a hablar del poder de Cristo. Amén. Y Lucas, esto que les interesa tanto el intelecto y el cultivar el ser humano, yo les voy a hablar de la inteligencia, de la sabiduría del Señor. Y Juan, que dijo, el mundo está necesitando amor, pero el amor verdadero, no el amor distorsionado que el mundo predica. Yo les voy a hablar del amor de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por eso Mateo comienza con la genealogía. Quiere demostrar a los judíos que Jesús era el Cristo. Cristo que quiere decir Mesías. Cristo en griego. Mesías en hebreo. En español quiere decir ungido. Ungido. El Cristo es el ungido. Bien. Mateo demostró que Jesús era el Mesías por la genealogía, por la descendencia, por la legalidad, pero Jesús mismo demostró con su vida y ministerio que Él era el Mesías. Yo puedo ir a decirle a alguien, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, pero si esa persona va a los pies de Jesús, Él mismo comprueba que Dios lo salva, lo sana y lo liberta. Amén. A la mayoría de los que estamos aquí, quizá alguien fue y le predicó un día, pero después usted comprobó. Usted tuvo una comunión y tiene una comunión con Jesucristo. Usted comprueba que ya no es porque lo dice un pastor allá en el púlpito o lo dice un libro, sino que yo lo experimenté en mi vida. Y gloria a Dios por eso, poder experimentar la palabra del Señor en nuestras vidas. Jesucristo demostró que era el ungido. Ahora, ¿a qué unción se refiere? Bueno, la unción con aceite. Había un aceite especial que se preparaba para ungir. ¿Cuáles eran los oficios? El llamamiento o la marca era por la unción de aceite. ¿Cuáles eran los oficios? Era el profeta, el sacerdote y el rey. ¿Se acuerdan cuando Samuel vuelca el cuerno del aceite sobre David? La unción de Dios cae sobre él. Y no es que cuando le echa el aceite al otro día él estaba con una corona sentado en el trono, le llevó 37 años de persecución. El rey Saúl se levantó contra él, vino el celo, ese celo enfermizo de Saúl, pasó peripecias, pasó necesidades, pero la unción estaba. El que dice yo quiero la unción para no tener problemas está equivocado. La unción te va a traer más problemas, porque la unción te enfrenta directamente contra el enemigo. La unción te va a traer problemas con gente que no le va a gustar lo que predicas, lo que sientes, lo que crees, lo que piensas. Jesucristo advirtió y dijo, a mí me aborrece el mundo, a ustedes por mi causa los va a aborrecer. Justamente hoy escuchaba, mientras iba en mi vehículo, escuchaba una prédica que está saliendo del hermano David Diamond que hablaba de la perseverancia en la fe. Y él hablaba de esto y decía, cuando la iglesia de Cristo empieza a tener demasiada aceptación y se mimetiza con el mundo, cuidado. Cuidado. Y alguno puede decir, sí, pero en el libro de los Hechos dice que los primeros cristianos contaban con la aprobación del pueblo y el pueblo los quería. Un tiempo. Después se puso fea la cosa.
En todas las ciudades, cuando usted lee el libro de los Hechos y ve las persecuciones que se levantaban incluso fuera de Israel, eran los mismos judíos que levantaban sedición contra los apóstoles. Levantaban revueltas. A Jesús, en la entrada triunfal, le tiraron mantos y palmas, hosana al que viene, en el nombre del Señor, y a la otra semana estaban gritando, crucifícale. No pierda de vista esa realidad, ¿no? Pero bueno, esas palabras alentadoras de Jesús, los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Te dan ganas de salir corriendo, pero yo siempre digo, el Salmo 23 nos da la respuesta, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No estamos solos. La unción le trajo problemas a David, pero llegó un momento donde los planes de Dios se cumplieron, porque el Señor dice en su palabra, ¿quién va a trabar mis planes? Lo que yo determino, ¿quién lo va a frenar? Dice el Señor. Y puede haber 10.000 trabas y vicisitudes, pero lo que Dios ha determinado, Él lo va a hacer. Amén, sí o sí. David un día llega al trono. Ya no es el jovencito que cuidaba las pocas ovejas de su padre Isaí. Es un hombre curtido por el hambre, por la intemperie, por la persecución. Es puesta a prueba su lealtad cuando él tiene a mano 2 veces para matar a Saúl y se acababa el problema. Y él dijo, no tocaré al ungido del Señor. Ese carácter de David, Dios lo iba observando. Él se afila más aún en las artes de la guerra porque tuvo varias batallas. Estuvo aliado un tiempo de los filisteos, pero él no era un traidor. Por dentro los estaba socavando a los filisteos. Lea la historia de David, lo que David hacía. Él tenía convicción y no se movía de ahí. Y por fin cuando él llega al trono, él no llega solo. Hay un grupo de hombres fieros, guerreros, curtidos, preparados, horneados en el fuego de la prueba, que dan la sangre por David. Si David, cuando fue ungido, enseguida llegaba al trono, no iba a ser el mismo. La historia hubiera sido otra. ¿Por qué Dios a veces permite los desiertos, las persecuciones, la envidia? Sí, te van a envidiar. ¿Querés la bendición de Dios? Prepárate para la envidia. Pero Él es el que nos cubre con su presencia, con su sangre preciosa. Prepárate para los enemigos que se van a levantar. Pero Dios te va fogueando para que seas alguien fuerte, indeleble. David llega con un carácter forjado. Y es un gran rey. ¿Cometió errores? Sí, pero es un gran rey. Fue el pico máximo de lo que fue la monarquía en Israel. Sí, Salomón fue muy sabio, tuvo mucha riqueza, pero Salomón termina desviado. Y algunos dicen que en los últimos años de su vida, que es cuando escribe Eclesiastés, él retorna a Dios, pero el daño que se generó en la nación fue irreparable. Ya Dios dictaminó que después de él se iba a romper el reino. Y pasó. Sí, yo no me atrevería a decir eso, no tan así. Hubo peores, hubo muchos peores, pero realmente no fue como fue David. Porque David muere, eso era algo bueno, cuando la Biblia decía murió viejo y lleno de días, en paz, entregando el reino a su hijo, recomendándole que sea fiel a Dios y dejándole todos los tesoros para hacer el templo. Un gran rey, tipo de Jesucristo. David fue uno de los tipos de Jesucristo. Tipo es una figura. Tipo de Cristo, hombre de misericordia. Muchas veces él podría haber matado a Saúl, él podría haber matado al que lo maldijo cuando él estaba huyendo de Jerusalén, atravesando el torrente del Cedrón, su propio hijo se le había revelado, Absalón, él podría haber matado. Él dijo, no, déjalo. Él, mientras había guerra con la familia de Saúl, él no tenía nada que ver con eso. Y dijo, hay alguien que haya quedado vivo de la casa de Saúl para yo hacer misericordia. Él podría haber dicho, exterminen a todos estos que me hicieron la vida imposible. Pero él se acordó del pacto con su amigo, Jonatán. El carácter de Jesús está buscando por quién hacer misericordia. Jesús no es
ni Dios el Padre tampoco es aquel tirano que está en el trono inalcanzable con un látigo esperando a ver quién se porta mal para darle por el lomo. No, Dios disciplina a sus hijos, pero Él es todo lo contrario, está esperando a ver quién se arrepiente para perdonarlo y restaurarlo. David mostró el carácter de Cristo. Amén. Y aparte fue profeta también. Bien, nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero es tan hermoso, ¿no? Una cosa va enganchada con la otra. La unción venía para el rey, venía para el profeta y venía para el sacerdote. Se marcaba con la unción de aceite. Y ahora vamos a ver esos tres oficios en Jesucristo. Porque Jesús era el Mesías, el ungido, el Cristo. Tenía que demostrarlo ¿con qué? Con frutos. Él enseñó y dijo, ¿ustedes quieren saber quién es un verdadero creyente? No dijo cristiano porque no se le llamaba cristiano a sus seguidores. De hecho, en los primeros tiempos se les llamaba los del camino y recién en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Pero él dijo, ¿ustedes quieren saber quién es un buen árbol? Miren los frutos. Él no dijo por sus dones los conoceréis, dijo por sus frutos los conoceréis. Porque los dones pueden venir, Dios da dones a los hombres, pero el hombre es responsable. Usted va a ver gente que de repente tiene algo de Dios, pero eso que Dios le dio lo empieza a usar para su propio beneficio, le empieza a poner tarifa. Y muchos, lamentablemente, muy lamentablemente, creen que por tener dones tienen licencia para que en su vida privada pecar, hacer lo que quieren. Total, yo en el altar, yo toco a un enfermo y se sana. Hay muchos casos lamentables de estos. Los hay. Algunos tuvieron caída, pero volvieron al Señor, se arrepintieron, pagaron consecuencias, porque no es gratis, pero el Señor los restauró y los restituyó. Pero otros no vuelven más. Algunos tenían algo de Dios, pero se desviaron con falsas doctrinas y eso es peor, es más condenable todavía. Por eso Jesús dijo, no miren los dones, miren los frutos. Los frutos demuestran quién es quién. Los frutos. Y Jesús demostró con frutos que era el ungido. No solo con su poder, con sus dones, con la sanidad, con levantar muertos, no. Su vida tenía frutos. Él era el mismo cuando estaba delante de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y era el mismo cuando estaba en la intimidad con sus discípulos, era el mismo Jesús. Seguramente con sus discípulos, algunos no imaginan esto, pero seguramente con sus discípulos también charlaban de alguna cosa amena, seguramente se han reído, no burlado de nadie me refiero, sino reírse, alguna cosa graciosa. Dios, la Biblia dice que Dios se ríe. Y muchos creen que la santidad es tener una cara así de bolsillo con piedras, ¿vio? El bolsillo con piedras, larga la cara. No, la santidad pasa por otro lado. Él era el mismo, él tenía frutos. Lo vamos a ver a Jesús como sacerdote. Hebreos. Vamos a leer en Hebreos 4, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Aquí Hebreos se lo recomiendo. Si usted quiere entender el traspaso de la dispensación de la ley a la gracia, ese puente, la carta a los Hebreos es magnífica. Léala con oración, léala con detenimiento, explica perfectamente, así como Pablo a los romanos, es una carta muy reveladora. Es hermosa la carta a los Hebreos. Aquí está resaltando, la carta a los Hebreos resalta mucho
este aspecto de Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Cuál era el título máximo que existía en lo que es el templo, en lo que es la liturgia? Era el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Cohen es sacerdote, en hebreo el Cohen Hagadol era el sumo sacerdote. Pero Hebreos agrega algo más, el gran sumo sacerdote. Amén. Gloria a Jesucristo. Él fue más allá. Pero dice que este gran sumo sacerdote, él en carne propia, por eso digo que Jesús fue el único de la Trinidad que supo lo que era estar en un cuerpo material. Él también tuvo que soportar tentaciones y vencer. Por eso dice, y gloria al Señor por esto, que Él sabe bien las cosas que nosotros tenemos que enfrentar y con lo que tenemos que luchar, porque Él lo pasó en carne propia y nos comprende. No tenemos un gran sumo sacerdote que nos mira desde arriba y dice, pobres, miserables, pecadores, ¿por qué se portan mal? Él dice, yo sé lo que ellos tienen que enfrentar, yo lo viví, pero eso no es licencia para pecar. Atención. No es una licencia para pecar, pero sí hay una comprensión. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos entiende, que nos comprende. Por eso el salmista decía, tú sabes nuestra condición, tú sabes que somos polvo, le dice al Señor. Amén. Bien, ahí lo vemos a Jesús como el gran sumo sacerdote. Vamos a ver una visión de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Juan comienza el escrito del Apocalipsis, la revelación que él recibe en la isla de Patmos, con la visión de Jesucristo. Él está en medio del candelero y dice la palabra aquí que la iglesia, nosotros somos el candelero. Usted es lámpara, usted tiene que ser lámpara, usted tiene que iluminar por donde usted va, con la luz de Cristo. Amén. Y Él está en medio nuestro, Jesucristo está en medio de la iglesia. Pero lo que ve Juan, ¿saben qué es lo que ve Juan? Un sumo sacerdote. La vestimenta que describe Juan es la vestimenta sacerdotal, de lino fino que llegaba hasta los pies, el cinto de oro que simboliza la justicia de Jesucristo, ceñido con un cinto de oro. Él está viendo a un sacerdote, él lo ve a Jesucristo vestido de sacerdote, el ungido, la unción del sacerdocio. Amén. Bien, volvemos a Hebreos, capítulo 5. Versículo 10. Están pudiendo anotar, ¿no? Si alguien no llegó a anotar, me dice, pastor, repítame la cita, yo se lo vuelvo a decir, para que usted se lleve todo registrado. Hebreos 5, 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Declarado por el Padre, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Jesucristo se le presenta a Abraham en la antigüedad, un sacerdote del Dios Altísimo, que no se le conoce genealogía, padre, madre, ni nada, ni hijos, ni nada por el estilo. Y yo he leído algún comentario por ahí en una Biblia de estudio que dice, bueno, era un sacerdote de aquellas zonas, un sacerdote seguramente de pueblos paganos, que tuvo una revelación del Dios verdadero y fue a llevarle pan y vino a Abraham. Por eso no todo, el único libro infalible es la palabra. Los libros cristianos o comentarios bíblicos hay muy buenos, pero hay margen de error. Sépalo. Palabra santa es la palabra de Dios. Porque yo leo en la Biblia que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. No era un sacerdote pagano de la zona que tuvo una revelación de Dios. Sacerdote del Dios Altísimo. Como cuando escucho a algunos que dicen por ahí,
No se engañen, el tercer templo que está por hacer Israel no es el templo de Dios, es el templo del anticristo. Yo no han leído Tesalonicenses, que dice que el anticristo se sentará en el templo ¿de quién? De Dios, y se hará adorar como si fuera Dios. El tercer templo que van a edificar es el templo de Dios. Solo que por 7 años será usurpado por un impostor, por el anticristo, pero cuando Cristo venga a reinar, Él va a entrar en el templo y va a decir, yo soy el verdadero Mesías, y el pueblo lo va a reconocer. Es el templo de Dios el que va a ser Israel. Gloria al Señor, gloria a Jesucristo. Aleluya. Hebreos 9. Si no, él le pega en el palo, te digo, pega en el travesaño. Pero sin duda el Vaticano va a tener mucho que ver. Va a tener mucho que ver. El falso profeta es el que hace adorar al anticristo. No sabemos si es el que venga, o alguien de adentro que no sea el Papa. Vos fijate que cumple de manera ilegal, digamos, cumple la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace adorar a Cristo y el falso profeta va a hacer adorar al anticristo. Va a llevar la adoración al anticristo. Y si vos analizás la función que se atribuye el papado, se atribuye en la función del Espíritu Santo, vicario de Cristo. Infalibilidad. Supuestamente son infalibles, pero entre ellos se han contradecido. En la historia hubo papas que compraron el puesto. Se mataban entre ellos para ocupar el puesto. Entonces, como infalibles, ninguno de ellos es infalible, como ninguno de nosotros somos infalibles. Lo único infalible es la palabra. Yo escuché a alguien argumentar y decir, cuando Pablo escribe sus cartas, o Juan, etcétera, etcétera, lo que estaban escribiendo, ¿era infalible? Sí. Bueno, ven, dice que cuando Dios interviene en un hombre hay infalibilidad. No, Señor. Esa es una mala interpretación. Pablo seguía siendo falible. Lo infalible era la revelación de Dios en la palabra. Nunca Pablo, nunca Juan, nunca Pablo Gallicini, nunca usted dejamos de ser falibles. Lo que es infalible es la palabra. Amén. Y tenía que ser argentino, che, la pegamos todas nosotros. Y para... ¿Qué les parece? Bueno, el único infalible es Dios. Amén. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 9, del 11 al 14, ¿lo leímos? No. Hebreos 9, del 11 al 14. Estamos viendo la unción, el ungido, el Mesías, el Cristo, demostrando con su vida que Él era el ungido. Jesús, el sacerdote o el sumo sacerdote. Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, amén, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. La sangre de Cristo transforma. La sangre de los machos cabríos, de los toros, de los corderitos, no transformaban. Era un ritual que lo que hacía era proyectar lo que iba a venir después. Por eso aquí el escritor dice, Cristo al presentarse como sacerdote de los bienes venideros, dice la versión 60, de los bienes definitivos, dice la NBI. Bienes definitivos. Ya no tiene que venir alguien que complete
lo que Cristo hizo. Amén. Y gloria al Señor por esto. Ya no falta que nadie venga a completar nada. Lo que Cristo hizo, bastó. Amén. Salvó a los antiguos, que tenían que hacer por ley dictada por Dios a Moisés, todos estos sacrificios como una figura de que por sangre y por sacrificio, por muerte, iba a venir la redención y la salvación. ¿Cuál fue el primer sacrificio por el pecado del hombre? En Génesis, con Adán y Eva. Cuando Dios tiene que matar animales para cubrir su desnudez con pieles de animales, por causa del pecado del hombre. Ese fue el primer sacrificio. Figura de Cristo. Y además, el testamento y el testador, la Biblia habla del testamento, para que un testamento se ponga en rigor, tiene que morir el testador. Cristo tenía que gustar la muerte, para que nosotros podamos cobrar la herencia, para decirlo de alguna forma que entendamos, ¿no? Tenía que gustar la muerte. El tema es que la muerte no lo pudo retener y Él resucitó al tercer día, pero tenía que pasar por la muerte. Amén. Así que dice, si simbólicamente todos estos sacrificios purificaban lo exterior, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos va a limpiar y nos va a purificar por dentro y por fuera? Amén. Es efectiva y es poderosa. Fíjese usted que la sangre en nuestro cuerpo cumple la función de recorrer todo el organismo, de llevar los nutrientes, lleva una cosa, saca la otra, los glóbulos blancos se ocupan de atacar todo lo que son las enfermedades, el sistema inmunológico. Bueno, así la sangre de Cristo, nosotros la iglesia somos cuerpo, el cuerpo de Cristo. Su sangre corre por nosotros y su sangre nos limpia, su sangre preciosa nos sustenta, nos alimenta, se lleva lo malo, ataca a las pestes espirituales que a veces se nos quieren pegar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al Señor, es poderosa. Los cristianos de antes decían, la sangre de Cristo tiene poder, y proclamaban, y muchos después predicadores modernistas, predicadores del humanismo secular que se han metido en los púlpitos, no, la sangre de Cristo no es para eso, que esto, que el otro, pero yo veo en Apocalipsis, dice que los santos, y cuando habla de santos, habla de nosotros, seres imperfectos, santificados por el Señor, dice, ellos lo vencieron por la sangre de Cristo, vencieron a Satanás, vencieron al anticristo, vencieron todo mal con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Así que cuando nuestros hermanos proclamaban o nosotros proclamamos la sangre de Cristo tiene poder, es una realidad. Es una realidad. Amén. Gloria al Señor. Es la sangre del pacto. Bendito sea el Señor. Jesucristo como sacerdote, sumo sacerdote y gran sumo sacerdote. Pero ahora vamos a ver a Jesucristo como profeta. La unción, sacerdocio, el profeta y el rey. Jesucristo como profeta. Lucas 7:16. Lucas 7:16. Yo le dije que esto de los números y la genealogía iba a ir bien profundo, nos iba a revelar aspectos gloriosos. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Gloria al Señor. Lo empezaron a reconocer a Jesús como profeta. Él acababa de hacer un milagro tremendo, resucitó un muerto. Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Amén. Lo empiezan a ver como profeta. Lucas 24, versículos 18 y 19. Respondiendo uno de ellos,
que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban hablando con él. Faltaba el Señor le dijera: hey, como dice el tema de Rescate, ¿no? Soy José, ¿cómo que no me reconoces? Qué hermoso. Ese episodio es tan glorioso. Los discípulos camino de Emaús, 2 discípulos que iban caminando, y Jesús se pone al lado de ellos y no lo reconocen. No lo reconocen, pero hay algo bueno que yo siempre digo a favor de ellos. Sus corazones ardían. A veces no tenemos toda la visión espiritual que quisiéramos tener, es la realidad. A veces hay cosas que por ahí todavía no entendemos, pero si arden nuestros corazones, estamos reconociendo, nuestra alma, nuestro espíritu está reconociendo que Jesús está caminando al lado nuestro. Amén. Él camina al lado nuestro. Cuando Jesús por fin les abre los ojos y ellos lo reconocen y dicen: no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Hicieron un viaje caminando, eran entre 8 y 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, y de allá pegaron la vuelta y se fueron caminando de nuevo. No les afectó el cansancio. Dijeron: tenemos que ir a Jerusalén a hablar de que Jesús vino caminando con nosotros. ¿Cómo no sabes lo que pasó en estos días? De Jesús, varón profeta. Él estaba ahí, el profeta. Él demostró que era el ungido, porque fue y es nuestro gran sumo sacerdote, y fue en la tierra varón profeta. El profeta recibe mensajes de Dios para el pueblo. Miren, quiero remarcar el oficio del sacerdote y del profeta. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. El profeta representa a Dios ante el pueblo. Jesucristo, leímos anteriormente, entró en el tabernáculo no de la tierra, sino del cielo, no con sangre de animales, sino con la propia, y pagó el precio por nuestros pecados y nos santificó. Amén. Él fue a representarnos a todos nosotros ante el Padre, pero Él también representaba al cielo aquí en la tierra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía. Amén. Él fue profeta. Dije fue. ¿Por qué? El profeta es el que tiene revelación. Jesucristo tenía revelación, porque Jesús, yo quiero que ustedes graben esto en sus mentes, no era omnipresente, omnipotente y omnisciente mientras estuvo en el cuerpo humano. ¿Él perdió esos atributos? No, nunca dejó de ser Dios. La Biblia dice que Él se hizo pobre. No está hablando de dinero ahí. Está hablando de todo lo que Él tenía en el cielo. Él voluntariamente deja de lado todo eso para que la competencia sea correcta. Deja los atributos porque si no, no hubiera habido como, digamos, una trampa en la competencia, ¿no? Pablo dice que corramos legítimamente. Jesús corrió legítimamente. Pero ¿cómo es que Jesús sabía y captaba los pensamientos de los hombres? ¿Cómo es que Jesús sabía muchas cosas? Porque era profeta. Como cualquiera de nosotros pudiéramos tener lo que Jesús tuvo. Él dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. ¿Por qué digo yo Jesús fue profeta? Él hoy no es profeta. Él es Dios. Él ya tiene nuevamente los atributos. Él es omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe. Omnisciente con C, de ciencia. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él no necesita ser profeta porque es Dios y lo sabe todo. Dice la palabra, me encanta este versículo, que en Él habitan todos los secretos de la sabiduría de la humanidad y del universo, están en Cristo. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. Amén. Gloria a Jesús.
Juan 6:14. Juan 6:14. Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Lo están reconociendo como profeta y fue cuando alimentó con los panes y los peces a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que unas 20.000 personas el Señor habrá alimentado en esa oportunidad. Y dijeron, es un profeta, este es el que iba a venir, pero estaban cometiendo un error, no tenían visión espiritual, lo querían convertir en rey. Pero ¿cómo? ¿El ungido no es el rey también? Él tenía que ser rey, sí. Pero no en ese momento, no en ese momento. Porque la charla que tiene con Pilato, él le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Pero él dice que tiene un reino. Y dice, yo podría ser así, viene una legión de ángeles y acá no queda nadie, ni romano, ni judío, los del Sanedrín desaparecen, los hago polvo, pero no es tiempo. Todavía no. Jesús como sumo sacerdote, Jesús como profeta, y ahora vamos a ver Jesús como rey en Jeremías 23, 5 y 6. Y esto es profético, amén. Porque Jesús, en su primera venida, Él no vino a reinar, Él vino como cordero, pero en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino, viene obviamente como rey. Pisa el monte de los olivos. Todo ojo le verá. En el arrebatamiento no lo van a ver a Jesús, solo nosotros, los salvos. En la segunda venida presencial, todo ojo le verá. El monte se va a partir, se va a generar un gran terremoto. Zacarías capítulo 14 nos revela eso. Amén. Indefectiblemente hay algo que está por cumplirse y es que Cristo va a manifestar que Él es rey. Y ahí se va a completar el ungido. Amén. Sacerdote, profeta y rey. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Ese día va a llegar, ese día va a venir. Y en ese tiempo, y se lo dice Pablo a los romanos cuando dice al final todo Israel será salvo, en ese tiempo Judá va a habitar seguro y va a ser salvo, todo el pueblo de Israel. ¿Por qué va a ser salvo? ¿Por ser judío? No, porque todos van a reconocer a Cristo como Mesías. ¿Saben por qué uno de los motivos por los cuales los judíos no creen en Jesús como Mesías? Porque hablaba de un reino, de un rey poderoso, un rey justo, y Jesucristo vino de una forma insignificante, humanamente hablando, y lo terminan matando en una cruz. Y vino en un burrito, no vino en un caballo blanco, como es digno de los reyes. Entonces dice, Jesús no puede ser el Mesías. Lo que ellos no entendieron es Isaías 53, donde habla de que el Mesías tenía que venir sufriente. De hecho, no todos, pero en algunas Biblias judías lo sacaron a Isaías 53. Sí. Claro. Exacto. Fue uno de los motivos por los cuales Judas se sintió como decepcionado de Jesús. Dijo, ¿cómo? Él habrá pensado, con todo este poder que tiene, levanta muertos, le da la vista a los ciegos, multiplica panes y peces, y no puede sacar a los romanos de acá. Jesús venía a algo mucho más poderoso y más profundo que eso, ¿no?
Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Ya estamos terminando. Estamos viendo los tres aspectos del ungido: sacerdote, profeta y rey. 15, versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Amén. Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya, amén. Hay un cántico viejo, hermoso, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, lo cual todas las naciones te vendrán y te adorarán. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Para eso estamos aquí, para glorificar al Señor. Amén. Qué hermoso. Me encanta este pasaje. Él es nuestro Rey. Y por último, Apocalipsis 19, capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el 16 inclusive. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Amén. y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Sí, Señor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Perdón, ahí estamos nosotros, no solo los ángeles. Recuerden la vestimenta nuestra en las bodas del Cordero. Lino fino, limpio y resplandeciente. Nosotros ya fuimos arrebatados. Pasaron los 7 años del gobierno del anticristo aquí. Cristo regresa a establecer su reino milenial y viene con nosotros. El libro de Enoc también lo dice, que viene con sus millares. Lo menciona Judas. Seguimos. ¿Dónde quedé? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén, Señor. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Una cosa que quiero aclarar antes de terminar. Obviamente y evidentemente es el Mesías. No confundir con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6. Ese es el anticristo. Viene con un arco y sin flecha. Eso tiene un significado de engaño. Él viene supuestamente a traer paz. ¿Sí? Pero ¿qué caballos, qué jinetes le siguen? Le sigue la guerra, el hambre, la muerte. Es un engaño. Así va a entrar el anticristo. Del capítulo 19 es Jesucristo. Las ropas teñidas en sangre. Usted dirá, la sangre que él derramó en el Calvario. No. Son la sangre, ya es la sangre de sus enemigos. ¿Sabe dónde? ¿Quién tiene esta visión que tuvo Juan? La tiene Isaías. No lo vamos a leer, pero anótelo. Después léalo en su casa, por favor, y va a ver la relación. Isaías 63, del 1 al 6.
¿Quién es este que viene con sus ropas manchadas de sangre? Y Jesucristo habla y dice, vengo de triturar el lagar del furor de Dios, vengo de triturar a mis enemigos. Y aquí también nos habla de que Él mismo exprime las uvas en el lagar para sacar el vino del furor y del castigo que viene de Dios. Ya no es su sangre, es la sangre de sus enemigos. Cristo no viene como cordero, vuelve como rey, fuerte, poderoso e implacable. Amén. Amén, gloria al Señor. Isaías 63, 1 al 6, léalo por favor en su casa, va a ver la relación estrecha y perfecta que hay. Sí, porque la batalla de Armagedón se va a dar justamente cuando Cristo regrese, porque en ese momento, ¿cómo sabemos que es en ese momento y no antes o después? Porque en la batalla de Armagedón participan la bestia y el falso profeta. Yo siempre digo, ellos son los que van con la tijera y cortan la cinta de inauguración del lago de fuego y azufre, que es el castigo eterno en los cielos. Eso no está aquí abajo. El infierno, este es otro estudio, el infierno es una cárcel temporal que está en el centro de la tierra, lo dice la Biblia, no es opinión mía. Pero el lago de fuego y azufre está en otra dimensión del universo, porque esta tierra va a ser destruida. Los primeros en ir al lago de fuego y azufre son la bestia y el falso profeta, porque Satanás todavía no. Satanás es atado por 1000 años y él sí va a las prisiones del infierno. Cuando termina el reino milenial de Cristo, es desatado el diablo, intenta nuevamente reunir los ejércitos para luchar contra Israel, contra Jesucristo y contra sus santos, o sea, se las va a querer agarrar con nosotros también. Y ahí es donde el Señor disipa esa rebelión y ahí Satanás es echado al lago de fuego. Definitivamente. Fíjese usted que la bestia y el falso profeta y Satanás no pasan por el juicio del trono blanco. Ellos, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Ya fue condenado. Ya Dios emitió juicio antes de la fundación del mundo contra Satanás y sus demonios. Tremendo. La trilogía satánica, la trinidad satánica y fraudulenta, la bestia, el falso profeta y el dragón. Claro, es lo que todos hubiéramos querido. Sí, pero también tenía que dejar que desarrollara sus propósitos, porque si no, no solo los seres humanos, los ángeles que quedaron con él, porque los ángeles no son perfectos. La Biblia declara que aún en sus ángeles halló necedad. Los ángeles que quedaron con él se iban a quedar con el cuento de que Dios era un tirano y que a él había que obedecerlo porque era arbitrario. Si Dios liquidaba a Satanás, iban a creer eso. Le iban a estar sirviendo por miedo. Cuando Satanás desarrolla su plan destructivo, los ángeles se dan cuenta que Dios tenía razón y Satanás era un mentiroso. Y cuando Dios envía a su hijo, chao. Ahí los ángeles dijeron, nunca un Dios tirano podía mandar a su propio hijo a morir por estos seres insignificantes. ¿Cómo los ama tanto? Ahí se terminan de convencer. ¿Y cómo sé que fue ahí? Porque dice que Jesucristo vino a poner en orden y a reconciliar las cosas de la tierra y las de los cielos. ¿Se refiere a los ángeles caídos? No, ellos no tienen salvación. Se refiere al propio ejército de Dios. Termina de comprender el amor de Dios. Por eso hay que leer entre líneas. Apocalipsis, se están derramando los juicios en la tierra. Y entre medio de los juicios, uno de los ángeles, él por su propia cuenta salta a defender y a reivindicar los juicios del Señor. El mismo ángel dice, sus juicios son justos, sus juicios son verdaderos, porque los ángeles saben bien que se quedaron del lado correcto, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que saber bien que estamos del lado correcto. Amén, porque hemos comprobado el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios permitió que Satanás siguiera su curso. Hay muchas cosas que nos gustaría que desaparezca, qué sé yo, la FIP, por ejemplo, pero no, sigue ahí. También creo que hasta el fin de los tiempos. Bueno, paciencia.
Gloria al Señor. Gracias al Señor por todo. Finalizamos. Toqué un tema. Te reprendo. Bueno, aquí vimos a Jesucristo como verdadero ungido, el sumo sacerdote. ¿Él sigue oficiando de sumo sacerdote? Sí. Porque Juan dice, hijitos, con este cariño habla. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Él está abogando por nosotros. Porque muchas veces, cuando el diablo todavía acusaba, y este es otro estudio que los que son nuevos ya lo vamos a volver a dar en algún momento, Satanás ya no se puede presentar más a acusarnos delante del trono de Dios. Eso se terminó. Cuando Cristo fue crucificado, se le acabó. ¿Y por qué sigue siendo el acusador? ¿Dónde acusa él? Acá. Viene a taladrarnos la cabeza. En el juicio está el juez, que es el Padre, está el fiscal, que es el que acusa, Satanás, y está el abogado. El fiscal ya habló todo lo que tenía que hablar, ya expuso su acusación. Ahora tiene que estar calladito, lo echaron del cielo y el que está hablando es Cristo. Nadie me lo va a venir a interrumpir a mi abogado. Él está hablando, porque si fuera por razón, todos estaríamos condenados. Todos estaríamos condenados. Las acusaciones del enemigo serían, yo diría, en un 99,9% ciertas, ¿o no? Pero es tan bueno nuestro abogado, es tan bueno, que Él ya pagó el precio por todo y Él sabe argumentar y defendernos ante el Padre. Gloria a Jesús. Él sigue siendo un gran sumo sacerdote. Amén. Yo le invito a estar de pie. Yo sé que el tiempo se va, en los estudios bíblicos son como para hacer vigilia, le digo. Pero vamos a seguir el otro miércoles con la ayuda del Señor. Gracias, Cintia. Y si el otro miércoles ya el Señor vino, mejor todavía. Ahí vamos a aprender todo de una con Él. Amén. Oramos al Señor. En esta noche te agradecemos, Señor amado. Gracias por esta bendita palabra poderosa, gloriosa, esta palabra que nos fortalece, nos alienta, nos instruye, Señor. Nos da herramientas para ser, Señor, soldados y guerreros cada vez mejor preparados. Señor, bendice a mis hermanos. Este amor tan sublime e incomparable que mostraste en la cruz sigue vigente hoy. Gracias por defendernos. Gracias porque el Padre tendría muchos motivos para condenarnos, pero tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Nos podemos presentar, Padre Santo, delante de ti gracias a ese sacrificio, a ese camino vivo y nuevo. Tú moriste por nuestros pecados, Jesús, pero también para darnos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y también para darnos salud en nuestros cuerpos. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Recibimos, Señor, en fe, recibimos sanidad, recibimos fortaleza, recibimos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice sus cosas. Señor amado, abre ventanas en los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre este pueblo, que es tu pueblo amado y escogido. Los que nos están mirando por las redes sociales, escuchando por radio, Señor, llegue la unción y el toque de tu Espíritu Santo allá a la distancia. Que puedan sentir tu presencia. Que se inunde el ambiente donde están recibiendo este culto, Señor. Se inunde de tu Espíritu Santo, de tu perfume, Jesús, de tu presencia gloriosa, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Amén.